con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y sal, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nada es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nada es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llega frente a Él, de su amor a todos contaré. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. La alabanza dice que Cristo vive, ¿verdad? Amén. Claro que sí, ¿verdad? Cristo vive. Aleluya. Cristo vive dentro de nosotros, ¿verdad? Como creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Él vive en nosotros, ¿verdad? Desde el momento que recibimos a Cristo Jesús como Señor, ¿verdad? Y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Él vive dentro de nosotros. Y claro que sí, ¿verdad? Cristo vive, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que ni la muerte, ¿verdad? Lo pudo retener, ¿verdad? Entonces si vemos a un Dios vivo, ¿verdad? A un Dios todopoderoso, ¿verdad? A un Dios que todo lo puede, ¿verdad? A un Dios, ¿verdad? De lo imposible, ¿verdad? Servimos a un Dios vivo, ¿verdad? Servimos al Evangelio, ¿verdad? Al Evangelio, ¿verdad? Imparable,
que es, ¿verdad?, Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, estamos en Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 33 al 35. Mateo capítulo 13, versículo del 33 al 35, cuando estén ahí, ¿verdad?, digan amén, ¿verdad? Venimos hablando, ¿verdad?, acerca de los misterios, ¿verdad?, del reino de los cielos, ¿verdad? Ya habíamos hablado semanas atrás, ¿verdad?, acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? Hablábamos también, ¿verdad?, de la parábola del trigo y la cizaña. La semana pasada estábamos hablando, ¿verdad?, de la parábola del grano de mostaza. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, del otro cuarto misterio, ¿verdad?, del reino de los cielos, que es la levadura. Es de lo que vamos a hablar ahora. Y les venía diciendo, ¿verdad?, que conforme a Cristo Jesús nos va enseñando, ¿verdad?, y nos va revelando los misterios del Evangelio, ¿verdad?, del reino de los cielos o del reino de Dios, ¿verdad?, miramos la intensidad, ¿verdad?, de cómo viene Él, ¿verdad?, mostrándonos, ¿verdad?, que comienza en primera, en segunda, tercera, y ahorita ya vamos, ¿verdad?, en la cuarta, ¿verdad?, velocidad, va agarrando vuelo, ¿verdad?, porque si nos damos cuenta, todo esto se entrelaza, ¿verdad?, con lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos quiere decir. Algo similar de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver, ¿verdad?, con el grano de mostaza, que es muy pequeño. La diferencia es que el grano de mostaza, ¿verdad?, cuando se planta y crece, tú puedes mirar el crecimiento, ¿verdad?, lo puedes mirar. Pero aquí en el de la levadura, la obra que la levadura hace en la masa, ese es invisible, ese no lo puedes mirar, ¿verdad? Entonces, pero los dos, por más pequeños que sean, tienen un impacto, ¿verdad?, grande en el reino de Dios. Entonces, ahorita vamos a ver, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 33 al 35, la Biblia dice así. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta hora. Estamos reunidos en tu nombre, glorificarte y alabarte y a bendecir tu santo nombre, Señor. Padre, poniendo, Padre, en tus manos este servicio, Señor, de que tú te glorifiques, Señor. De que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón, Señor. De que tú abras el entendimiento de nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, Padre, limpia las paredes de nuestra imaginación para estar, Padre, concentrados, Señor, en lo que tu palabra, Padre, quiere decirnos, Señor. Y que tú, Padre, seas glorificado. Y que esta, Padre, semilla, Padre, que es plantada a nosotros, des frutos para la gloria, Padre, de tu nombre. Y que tú te glorifiques, Señor. Y que tú, Padre, hagas la obra, la que tú comenzaste, Padre. Que tú la termines hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y tú seas glorificado. Padre, en esta hora te pedimos que tú te glorifiques, Señor. Padre, yo me hago a un lado, Padre, con mis opiniones, con lo que yo quiera decir. Padre, para que tú hables, Señor, por medio de tu siervo. Haz, Padre, que tu siervo viva, Señor. Para que continúe, Padre, predicando, Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que tú, Padre, seas glorificado. Padre, nos ponemos en tus manos. Tú glorifícate en esta hora. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo comienza, ¿verdad?, la cuarta palabra de la levadura. Dice que igual como la del grano de mostaza, la del sembrador, ¿verdad?, la de la cizaña y el trigo, ¿verdad?, la compara, ¿verdad?, con el reino, ¿verdad?, de los cielos, ¿verdad?, que es semejante al reino de los cielos, ¿verdad?, la levadura. Dice que tomó, ¿verdad?, una mujer, dice, y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue leudado. Dice que la escondió, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, en 3 medidas, ¿verdad?, de harina, ¿verdad?, cuando empieza a mistear, ¿verdad?,
la harina, ¿verdad? Ahí se esconde, ¿verdad? La levadura va ahí en medio donde no la podemos, ¿verdad?, mirar, ¿verdad? No es visible para nosotros, pero ahí es donde se hace la masa, ¿verdad? Y de ahí proviene, ¿verdad?, de la levadura que le ponen a la masa. Si nos damos cuenta, de ahí proviene la efectividad, ¿verdad?, del pan, ¿verdad?, que estén haciendo. Entonces la parábola de la levadura es el Evangelio. Este es el Evangelio. Así como la levadura, ¿verdad?, se introduce, ¿verdad?, la introducimos en las 3 medidas de harina. Así, ¿verdad?, la levadura es el Evangelio. Así el Evangelio, ¿verdad?, es introducido, ¿verdad?, en el mundo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy, ¿verdad?, la levadura es el Evangelio, el cual, ¿verdad?, la iglesia introduce, ¿verdad?, discretamente en el mundo. ¿Para qué? Para que alguien más, ¿verdad?, aparte de nosotros, pueda decir qué es, ¿verdad?, lo que debo hacer, ¿verdad?, para ser salvo. Entonces el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No va a haber nadie, ¿verdad?, que no se le haya hablado, ¿verdad?, de la muerte, de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la levadura, ¿verdad?, aquí en la Escritura representa el Evangelio. La levadura, tanto en el Viejo Testamento como en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, la levadura se usaba. Si ustedes miran, ¿verdad?, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, como el trigo y la cizaña, ¿verdad?, la levadura, ¿verdad?, se usa aquí en la Escritura, en el Viejo y el Nuevo Testamento, se usa en un sentido malo. Se usa, ¿verdad?, en un sentido, ¿verdad?, de corrupción. También se usa, ¿verdad?, en un sentido, ¿verdad?, de doctrina, de una doctrina errónea, una doctrina falsa. También, ¿verdad?, de la malicia o de la maldad. Si ustedes leen, ¿verdad?, el libro de Levíticos en el capítulo 2, ustedes se van a dar cuenta que se usa de ese tipo de manera. Si ustedes se van a Éxodos en el capítulo 12, ahí también van a mirar, ¿verdad?, cómo la levadura, ¿verdad?, es un tipo, ¿verdad?, de maldad o de malicia. Nuestro Señor Jesucristo define la levadura, de hecho, como una doctrina, ¿verdad?, errónea. En Mateo, en el capítulo 16, del versículo 6 al 12, cuando Cristo Jesús dijo, ¿verdad?, mirad, dice, y guardaos. Mirad y guardaos, dice, de la levadura, dice, de los fariseos. ¿Qué estaba diciendo? Mirad y guardaos, ¿verdad?, de las enseñanzas erróneas, de la doctrina, de la religiosidad, ¿verdad?, de los fariseos. Dice, no nomás de los fariseos, dice, también de los saduceos. Y lo que Cristo Jesús, ¿verdad?, quiso decirles es que se guardasen, ¿verdad?, de la doctrina errónea, de la falsa doctrina, ¿verdad?, de las enseñanzas, ¿verdad?, de ellos, de los fariseos y los saduceos, ¿verdad?, y de los heredianos, ¿verdad?, también, ¿verdad? Entonces el uso de la levadura es prohibida, ¿verdad? En el Viejo Testamento es prohibida, ¿verdad?, en comidas que se le dedicaban al Señor, ¿verdad? La levadura era prohibida. Cuando hacían la ofrenda, ¿verdad?, del fuego, todo eso lo miramos en Levíticos, en el capítulo 2. Ustedes se dan cuenta que se abstienen de ponerle, ¿verdad?, levadura, ¿verdad?, a algo que se le va a ofrecer al Señor, ¿verdad?, en fuego. Entonces el uso de la levadura es prohibida, ¿verdad?, en comidas. Pero también, ¿verdad?, si nos vamos ahí mismo en el Viejo Testamento, el uso de la levadura también, ¿verdad?, era usada o requerida, ¿verdad?, la levadura para la ofrenda del sacrificio de acción de gracias, de paz, que lo miramos en Levíticos, en el capítulo 7, versículo 13. Entonces aquí hay un contraste. Muchos pueden leer la Biblia y muchos dicen que la Biblia se contradice por sí mismo. No, la Biblia no se contradice. Entonces aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, nos quiere decir algo, quiere que nos enfoquemos en algo. ¿Por qué? Porque tiene dos efectos. Tiene un efecto de acción de gracias, de paz, como lo miramos en el Viejo Testamento, pero también tiene un efecto, ¿verdad?, de maldad, ¿verdad?, un efecto de una enseñanza falsa, ¿verdad?, errónea, ¿verdad?, tiene ese efecto.
De hecho, en Mateo capítulo 16, ¿verdad?, del que les dije ahorita, del capítulo 16 del versículo 6 al 12, Cristo Jesús define también la levadura ahí, ¿verdad?, como una doctrina errónea, de pecado, de falsa doctrina o de una influencia, ¿verdad?, negativa. Pero lo opuesto de esto, ¿verdad?, la Escritura también define la levadura como una sinceridad o una verdad. ¿Dónde lo miramos eso? En Primera de Corintias, en el capítulo 5, del versículo 6 al 8, donde el apóstol Pablo le habla a los corintios de la que eran carnales. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, dice, le dura toda la masa? Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿verdad?, limpiaos, dice, pues de la vieja levadura. ¿Corintios qué poner? Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8. El apóstol Pablo les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, dice, para que sea nueva masa, dice, sin levadura. Dice, como sois. ¿Por qué? Dice, porque nuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, dice, la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura, dice, de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué? De sinceridad, dice, y de verdad. Entonces, la observación que hacemos, ¿verdad?, aquí en la parábola de la levadura, no es una contradicción. Es algo simbólico que nuestro Señor Jesucristo quiere decirnos. En el Viejo Testamento es algo simbólico lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Es una metáfora que se usa, ¿verdad?, en la Escritura. ¿Para qué? ¿Por qué miramos este contraste? Porque es mala y acá es buena, ¿verdad? Pero ¿por qué miramos este contraste en la levadura? En estas dos disposiciones, ¿verdad?, de maldad y buena, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros miramos? ¿Qué es lo que nosotros observamos cuando es simbólico y que es una metáfora? Es que se usa en la Escritura para poder marcar la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre la luz y las tinieblas, para poder marcar la diferencia, ¿verdad?, entre la verdad y el error, o la vieja levadura o la nueva, ¿verdad?, levadura. Entonces, esa es la observación, ¿verdad?, que hacemos. Gracias. Esa es la observación, ¿verdad?, que hacemos. Entonces, no es un contraste, no es que la Biblia se contradizca, es simbólico, es una metáfora, para que miremos nosotros la luz y las tinieblas, lo falso y lo verdadero, la vieja levadura y la nueva levadura, la Pascua, que es nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. Entonces, resalta la diferencia, ¿verdad?, opuestas, ¿verdad? Resalta la diferencia, ¿verdad?, opuesta también en las personas, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús nos hablaba de las semanas pasadas, ¿verdad?, acerca de la cizaña y el trigo, ¿verdad?, que son idénticas, pero que al final de cuentas, ¿verdad?, cuando crecen, el trigo da fruto, ¿verdad?, y la cizaña no, ¿verdad?, se queda espigada, pero son idénticas, ¿verdad? Entonces, resalta la diferencia, ¿verdad?, entre personas, ¿verdad?, que vienen siendo como en situaciones, en conceptos, ¿verdad?, para enseñar las verdades, ¿verdad?, espirituales, para poder facilitar, ¿verdad?, la comprensión y destacar la perfecta voluntad de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese es el propósito, ¿verdad?, de lo que predicamos el domingo. El jueves venimos al estudio bíblico y conversamos. Ese es el propósito, ¿verdad?, de que ustedes miren la enseñanza, que sea verdad, que ustedes escriban, que ustedes se apliquen y que ustedes miren que lo que yo digo está alineado, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Y esto es lo que va a dar crecimiento, ¿verdad?, a ustedes. Esto es lo que va a destacar la comprensión y el entendimiento, ¿verdad?, del Evangelio. Para que ustedes sepan no lo que yo quiero decir, sino para que ustedes sepan cuál es la perfecta voluntad de Dios en la vida de cada uno de ustedes, en la vida mía y en la vida de la iglesia. Emmanuel, Dios con nosotros.
Esa es la diferencia, ¿verdad?, que se hace. Entonces aquí la parábola de la levadura es el poder transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que a mí me apasiona, ¿verdad?, cuando lo estaba leyendo, es que está justo después, ¿verdad?, del grano de mostaza. Entonces, ¿qué es lo que hace, verdad? Que viene a reforzar, ¿verdad? Que viene a animar, que viene a animarnos, que viene a exhortarnos y viene a crear, ¿verdad?, un avivamiento dentro de nosotros. Porque nos hacemos la idea nosotros de que el pequeño grano de mostaza es tan pequeño, pero tiene un grande crecimiento. Aquí miramos la levadura, ¿verdad?, pequeña, ¿verdad? Que todo esto, ¿verdad?, parte de algo muy pequeño. Porque al igual, ¿verdad?, que la levadura y el grano de mostaza es algo muy pequeño, pero las dos actúan de manera silenciosa. Y las dos actúan, ¿verdad?, de manera oculta. Una es visible y la otra no. Está escondida, ¿verdad?, la levadura, la obra que hace. Entonces, ¿por qué es el poder transformador del Evangelio? Porque lo que miramos aquí, ¿verdad?, es la gracia de Dios, la que transforma, ¿verdad?, al creyente, al que puso la fe en nuestro Señor Jesucristo. No de afuera, sino de adentro, ¿verdad?, hacia afuera, ¿verdad? Donde viene, ¿verdad?, y transforma la vida, transforma los corazones, ¿verdad?, de adentro hacia afuera. Esto es lo que hace, ¿verdad?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de la levadura, ¿verdad?, describe los reinos de los cielos, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, el Evangelio, es la levadura, es el Evangelio, que toma un propósito intencionalmente. Cuando el grano de mostaza, ¿verdad?, se planta con un propósito intencionalmente. Cuando la levadura se agrega, ¿verdad?, a las 3/4 partes de la harina, tiene un propósito, ¿verdad?, intencionalmente, ¿verdad?, que pueda germinar, que pueda mezclarse, que pueda crecer y que pueda ser terminada, ¿verdad? La levadura es el Evangelio. Y lo que va a hacer que va a transformar, ¿verdad?, el Evangelio. Cuando la semilla cae del Evangelio, que escuchamos del Evangelio, ¿verdad?, transforma silenciosamente. Así como transforma, ¿verdad?, la levadura a la masa. La mujer que miramos aquí es la iglesia. Porque es la iglesia la que va a penetrar, ¿verdad?, en la sociedad. Es la iglesia la que va a penetrar, ¿verdad?, allá en el mundo, ¿verdad? ¿Con qué? Con propósito y con intencionalidad de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Cuando vamos a Apan a dar de comer, vamos con una intencionalidad y vamos con un propósito. ¿De qué? De sembrar la preciosa semilla que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a las calles, llevamos un tratado, conversamos con la gente, vamos con una intencionalidad, con un propósito. Nuestro propósito es, ¿de qué? De comunicar el Evangelio, de plantar la semilla, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace la levadura. Esto es lo que hace el Evangelio. Las 3 medidas de harina, ¿verdad?, es el mundo. Las 3 medidas de harina es cuando vamos a Apan. Las 3 medidas de harina es cuando vamos a los mercados, que vamos a las calles. Esas son las medidas de harina. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque no somos nosotros nomás, sino es Cristo que vive en nosotros. Es Dios, ¿verdad?, el que le dice al mundo: reconcíliense conmigo. Nosotros no tenemos nada que ver. Somos solamente instrumentos, mensajeros, ¿verdad?, de Dios. Es Dios el que le habla al mundo. Por eso cuando vamos afuera, predicamos, ministramos, no debe haber vergüenza, no debe de haber temor. No me están rechazando a mí. No me están diciendo a mí cualquier cosa. No me están dando a mí la espalda. No me están murmurando de mí. No están hablando mal de mí. Se lo están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia, ¿qué busca? Leudar la masa como la levadura. Leudar la masa, ¿verdad?, es el evangelizar. Es el influir, ¿verdad?, con el evangelio, ¿verdad?, hasta que las personas, ¿verdad?,
sean transformadas, ¿verdad? Por el poder del Evangelio, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces eso es lo que llama, ¿verdad? La atención, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, hasta que sea todo leudado, dice, hasta que sea completo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mateo 28, versículo 18 al 20, de ir. Tenemos que ir. Amén. Tenemos que ir Gloria a Dios. para influir, Ay, santo eres tú, Señor. para discipular a todas las naciones, dice la Biblia, ¿verdad? De bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿verdad?, que guarden, ¿verdad?, lo que la Escritura dice. Entonces, el Evangelio es poderoso. Bien. Nadie puede, es imparable. Nadie puede parar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es poderoso. La palabra de Dios es poderosa. Gloria a Dios. El Evangelio es extremadamente poderoso. Gloria al Señor. Y lo miramos en la Escritura. Así es. Porque tan solo un grano de mostaza, porque tan solo una pequeña porción de la levadura, leudúa toda la masa, hace el trabajo completo todo. De acuerdo a la Escritura, lo que estamos leyendo. De acuerdo también, me escriban en lo que habla Gálatas capítulo 5, versículo 9. Y Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Porque cuando una persona, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros ministramos, cuando nosotros damos testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, y cuando aquella persona escucha el Evangelio, si aquella persona permitiera un poquito del Evangelio, no se requiere mucho, un poquito del Evangelio, que penetre en su vida, eventualmente su vida va a cambiar. Amén. Si permitiera nada más esta pequeña porción del Evangelio, poquito, en su vida va a cambiar y va a revolucionar su vida Amén. a un 100%. Y claro que sí, porque la Escritura, ¿verdad?, lo dice, que si ellos permiten que una pequeña porción, ¿verdad?, llegue a su corazón, les cambia la vida. Lo miramos en Hechos, en el capítulo 17, del versículo 11 al 12. Dice la Biblia, dice en Hechos, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Se refiere, ¿verdad?, el apóstol Pablo y Silas estaban predicando, ¿verdad?, en Tesalónicas. Pero cuando siguieron adelante se dieron cuenta que a los otros que les estaban predicando más adelante estaban respondiendo más al Evangelio que los que estaban en Tesalónicas, en medio, ¿verdad?, de la persecución, en medio de los que los querían poner presos. Estaban llevando, ¿verdad?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿verdad?, la Biblia, que donde estaban ellos predicando eran más nobles, ¿verdad?, que los que estaban en la iglesia de Tesalónica. Dice, porque recibieron la palabra, dice que recibieron la palabra con toda solicitud, que quiere decir que recibieron el mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando, recibieron el Evangelio, dice, con solicitud, o sea que recibieron el Evangelio con gran interés. Amén. Pero no nomás eso hicieron. ¿Saben qué fue lo que hicieron cuando el apóstol Pablo les estaba predicando y les estaba hablando del Evangelio? Ellos mismos, no tengan tiempo, lean, ¿verdad?, la historia en Hechos capítulo 17. Ellos mismos, cuando el apóstol Pablo les estaba hablando del Evangelio, ellos mismos tuvieron que abrir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y dice la Biblia que empezaron a escudriñar las Escrituras, a ver si era cierto que lo que el Pablo les estaba diciendo era cierto, estaba en la Escritura. Para ver si es cierto que las cosas eran así lo que él les estaba predicando. Y dice la Biblia que cuando hicieron eso, dice que creyeron muchos. Muchos creyeron. Pero no nomás muchos. Dice que griegas, mujeres griegas, dice, de distinción, Santo. creyeron, dice.
Dice, y no pocos hombres, dijo, creyeron. Entonces, como creyentes, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, estamos ante un compromiso de deudar o de iniciar, ¿verdad?, el evangelio en el mundo. Porque solo un poquito, ¿verdad?, de levadura va a transformar muchos. Cuando vayamos al campo a sembrar, tengan eso en mente, que solamente se lleva un poquito, para que si alguien permite en su corazón ese poquito, su vida va a ser transformada. Observen lo que dice el versículo 33. Dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, que es la iglesia. Dice que la escondió con 3 medidas de harina porque penetró, no la podemos ver, no puede ser visible. Dice hasta que quedó todo leudado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la masa recibió, ¿verdad?, la levadura. Y fue toda leudada, o sea, fue toda, ¿verdad?, completa. Entonces observamos nosotros que la levadura obró. Y cuando la escritura, lo que Cristo Jesús quiere decir aquí, que las medidas de harina, las 3 medidas de harina, quiere decir que obró y obró y obró. O sea que, si no me escucharon aquí, ¿verdad?, cuando prediqué el evangelio, cuando hablé de nuestro Señor Jesucristo, pues sigo más adelante. Si no me escucharon aquí, pues sigo más adelante. Si aquí me cerraron la puerta, pues sigo más adelante. Si aquí me rechazaron, pues voy más adelante. Si aquí me dijeron, mira, como si fuera un vendedor de productos, no queremos, pues sigo más adelante. Eso es lo que representa las 3 medidas, ¿verdad?, de harina. Que si alguien no escucha, no por eso yo voy a parar. Voy a seguir plantando la semilla. ¿Por qué? Porque yo tengo en la mente que solamente toma un poquito nada más. Un poquito. Que permitan que la semilla entre en el corazón y va a transformar sus vidas. Va a revolucionar sus vidas. Va a poner la vida, ¿verdad?, de esa persona que permita que ese granito llegue ahí. Que ponga su vida, ¿verdad?, de patas para arriba. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Imagínense el poder, ¿verdad?, que mora en nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Gloria a Dios. No somos nosotros. Es Jesús. Es el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. El que toca las vidas y el que transforma las vidas. La religión les va a decir cómo lo hagan, esto, lo otro. Pero Cristo Jesús no es una religión. Cristo Jesús les va a enseñar cómo lo hagan. Amén. Y ese es nuestro trabajo, nuestra obra, de enseñarles, ¿verdad?, cómo lo hagan. De guiarlos, ¿verdad?, cómo lo hagan, para que pueda, ¿verdad?, ver un crecimiento. Yo todo el tiempo pongo esto, ¿verdad?, en mi mente. Bueno, si ahora mora el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo en mí, y es poderoso, y es grande. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Espíritu cuando el cielo, la tierra, el universo y todo fue creado. El poder tan grande. No hay otro más poderoso como Dios. Él es único. Yo pongo esto. Cuando vamos al circo, yo miro a un hombre dentro del circo, dentro de una jaula, domando un león. Y me pongo a pensar, si ese león se diera cuenta, ¿verdad?, del poder, ¿verdad?, y la garra que tiene, ese hombre no lo va a poder dominar. Entonces imagínense nosotros, ese poder mora en nosotros. No es de nosotros, es de Dios, es Dios. Diciéndole al mundo, reconcíliense conmigo. Entonces no voy a poderme, ¿por qué voy a ofenderme? No me puedo ofender. No puedo enojar o molestar si alguien no escucha el evangelio. Si alguien no quiere la vida eterna, es decisión de ellos. Si Dios no los forza, pues nosotros tampoco podemos forzar a nadie de que quiera a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué miramos aquí en la levadura? ¿Qué miramos aquí en esta parábola? Miramos una lección y miramos una enseñanza tan grande, ¿verdad?, de fidelidad. De fidelidad a dar a conocer, ¿verdad?, el evangelio. Una lección, ¿verdad?, una enseñanza de fidelidad, de continuar proclamando, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, de dar a conocer, ¿verdad?, el evangelio.
Una lección, ¿verdad?, de fidelidad. De hacer, ¿verdad?, resonar las nuevas de salvación, ¿verdad?, como una trompeta allá afuera. Difundiendo las nuevas, ¿verdad?, de salvación. De que es Dios, ¿verdad?, diciéndole al mundo, ¿verdad?, que no quiere que nadie, ¿verdad?, se pierda, ¿verdad? Por eso Cristo Jesús dijo, id. Ellos no van a venir, dijo, id y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se lleva mucha levadura para hacer la obra. No se lleva mucha levadura para hacer la obra. No importa que tampoco una persona sepa del Evangelio. No importa cuánto una persona sepa del Evangelio. Porque hay poder en el Evangelio. Hay poder en el testimonio de lo que Él hizo con nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que el Evangelio ha revolucionado nuestra vida, entonces nosotros tenemos que estar fermentando. O sea, que tenemos que estar obrando para poder alcanzar a alguien más para nuestro Señor Jesucristo. Para que alguien más, ¿verdad?, que está allá en el mundo pueda, ¿verdad?, cambiar y pueda entregarse a Cristo. Amén, aleluya. Entonces, si lo miramos de esa manera, nosotros podemos pensar que no hay una excusa, ¿verdad?, para no obrar para el reino, ¿verdad?, de Dios. Porque no podemos nosotros, ya cuando el Evangelio cae, ¿verdad?, en nosotros, ya nosotros no podemos contener esto. Ya no podemos contener esta preciosa semilla de lo que hemos visto y de lo que hemos oído del Evangelio y de tan grandes cosas, ¿verdad?, que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Juan, en el capítulo 15, en el versículo 27, la Biblia dice, y vosotros daréis testimonio también, dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces la levadura, como el Evangelio, ¿verdad?, obra silenciosamente transformando, ¿verdad?, toda la masa o transformando toda la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la levadura cambia la masa, el Evangelio cambia, ¿verdad?, a las personas y las transforman. La levadura cambia la masa y la transforma en ¿qué? En un pan, en un pastel, ¿verdad que sí? El Evangelio transforma a la persona, ¿verdad? Y lo transforma, ¿verdad?, a la semejanza y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El pan, ¿verdad?, hecho con agua nada más y sin levadura se hace duro. El pan hecho con agua nada más y que no le pongan levadura va a estar seco. Entonces quiere decir que no va a ser nutritivo. Pero si la levadura se mistea, ¿verdad?, con la masa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar y va a transformar tremendamente, ¿verdad?, el pan. Y va a quedar como el que trajo. Y va a quedar completito, ¿verdad? Va a quedar completito cuando está bien misteado. Gloria a Dios. Así es el Evangelio. El Evangelio penetra, ¿verdad? Amén, amén. Y tiene que haber cambios, porque tiene que haber cambios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poderoso. Amén, aleluya. Va a haber cambios, va a transformar. Gloria a Dios. Va a transformar, ¿verdad?, el Evangelio. Si nosotros nos damos cuenta, la levadura hace 4 cosas. Hace 4 cosas para que el pan sea pan, un pan delicioso, ¿verdad?, bueno. Hace 4 cosas. Y el Evangelio, ¿verdad?, hace lo mismo. La primera, la levadura hace que el pan, ¿verdad?, sea suave y que ya no sea más duro, ¿verdad? Entonces, la levadura es el Evangelio. El Evangelio hace lo mismo. Gloria a Dios. Cuando la persona permite que entre ese poquito granito de Evangelio en su corazón, va a ser el corazón, ¿verdad?, sencillo y suave. Amén. Y va a convertir al corazón duro en un corazón sensible.
Amén. Gloria al Señor. Y el hombre, ¿verdad? Por más sencillo que sea, Dios va a empezar a transformar, ¿verdad?, su vida. Cuando Dios empieza a transformar su vida, tiene necesidad, ¿verdad?, para que otros quieran escuchar del Evangelio. Gloria a Dios. Muchas veces, piensan que queremos, ¿verdad?, traerlos a la iglesia y que la iglesia esté llena cuando predicamos el Evangelio. No. Queremos que les pasen lo mejor que les haya pasado en su vida como lo estamos nosotros viviendo, lo estamos sintiendo. Eso es lo que queremos. Ajá. Gloria al Señor. Déjense, dicen que es religiosidad, no es religiosidad. Es que queremos lo mejor. Amén. Y lo mejor se obtiene, ¿verdad?, mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Pero si no quieren permitir, ¿verdad?, que ese granito de arena, ese granito de mostaza, entre sus corazones, pues ya la decisión es de ellos. Es de ellos, ¿verdad? Pero el compromiso de nosotros es llevar, ¿verdad?, la semilla. Amén. Para que la semilla empiece a obrar, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando la persona es transformada en el momento, ¿verdad?, de la conversión? Miras el cambio rápido. Miras su actitud, miras su carácter. Miras que empieza a ser caritativo, empieza a ser, ¿verdad?, dador, ¿verdad?, que ya no haya ni qué dar, ¿verdad?, en su casa o ayudarle a alguien, ¿verdad? Empieza el carácter, ¿verdad?, la vida, ¿verdad?, de uno adentro, ¿verdad? Que si tienes 2 pedazos de pan, le compartes a tu vecino el otro pedazo de pan. O sea, empieza a obrar, ¿verdad?, esa preciosa semilla en nosotros, ¿verdad? El corazón suave, ¿verdad?, del hombre va a dejar su marca. Y va a dejar su marca registrada, ¿verdad?, en una persona, hasta en un, ¿verdad?, extraño, de una vida cambiada y transformada, ¿verdad?, por el Dios Todopoderoso. Porque donde quiera que se presenta, ¿verdad?, esta persona va a hacer la diferencia. Amén. Va a haber algo diferente en él. La integridad, el carácter, sus modales, ¿verdad?, su presentación, ¿verdad?, su hablar. Va a haber algo diferente. Y 100% yo les puedo decir que va a haber alguien que les va a decir: ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué te miras diferente? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahí es el tiempo de decir: porque Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Porque Cristo lo hizo. Yo no era así. Gloria a Dios. Yo era enojón. Santo. Yo era orgulloso. Yo era egoísta. Yo era tacaño, ¿verdad?, como dicen. Yo era donde no hay esquinas, ¿verdad? Nos dicen a los que somos de Monterrey. Dicen que somos codos y dicen que allá no hay esquinas. Pero yo me he dado cuenta, ¿verdad?, que no es cierto. Donde quiera hay codos, ¿verdad? Sí. Y donde quiera no hay esquinas también, ¿verdad? No nomás en Monterrey. No nomás en Monterrey. Pero vámonos a la palabra, lo que estábamos. Gloria a Dios. Cuando el Evangelio llega a nosotros, cuando el Evangelio llega a nosotros, empezamos nosotros a desprendernos. Y hay un gozo y una paz. Aunque tengas un poco de bocado en tu mesa, tienes paz en tu hogar. Amén. Gloria a Y Dios. lo compartes. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿verdad?, ya vive en nosotros, ¿verdad? Es Amén. Él, ¿verdad?, el que hace la diferencia. Gloria a Dios. Así la levadura. La levadura hace que el pan, ¿verdad?, sea poroso, ¿verdad?, que esté suave, que esté húmedo y que no esté seco, ¿verdad?, para que el pan esté bueno, ¿verdad?, esté sabroso. Entonces la levadura es el Evangelio. Esto es lo mismo que hace el Evangelio, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Nos hace suaves, húmedos, nos hace, ¿verdad?, contagiosos, ¿verdad?, nos hace que alguien mire, ¿verdad?, no crean que es el Evangelio el que atrae. Es la gloria, ¿verdad?, de Dios. Amén. Lo que ellos miran. Eso es lo que hace, ¿verdad?, el Evangelio en la vida de nosotros. Cuando el Evangelio penetra, el Evangelio, ¿verdad?, va a crear y va a transformar, ¿verdad?, el corazón del hombre hasta que crezca y produzca, ¿verdad?, frutos, ¿verdad?, frutos. La levadura hace que el pan, ¿verdad?, ¿verdad?, la otra cosa que hace la levadura
Es que hace que el pan sea seco. No, perdón, la levadura hace que el pan sea satisfecho. Perdón, es cuando no tiene levadura, es cuando lo hace que sea seco. Entonces, la levadura hace que el pan, ¿verdad?, sea satisfecho. El Evangelio hace lo mismo. El Evangelio hace, ¿verdad?, que el hombre sea satisfecho y que esté viviendo en contentamiento. El Evangelio transforma el corazón para que el creyente viva la vida con un propósito, con un gozo y con esperanza en toda la satisfacción, ¿verdad?, que el hombre haya deseado. Está, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede rellenar el corazón del ser humano, donde tengamos contentamiento, cualquiera que sea la situación en la que estamos enfrentando, en la que estamos viviendo, va a traer contentamiento a nuestra vida. La otra cosa que la levadura hace es que hace que el pan sea nutritivo. Así hace el Evangelio también en la vida de nosotros. No solo da propósito, pero nos inspira a que podamos nutrir nosotros a otros. Nos inspira a que nosotros podamos discipular a alguien más. Nos inspira a que nosotros nos podamos tomar el tiempo de sentarnos con alguien y poderles explicar, ¿verdad?, lo que el Evangelio hace, ¿verdad?, en la vida, ¿verdad?, del creyente. Eso es lo que hace. Entonces, la levadura, así como obra, ¿verdad?, en la masa, cuando se ponen las 3/4 partes de la harina, así obra, ¿verdad?, también, ¿verdad?, el Evangelio. Obra el Evangelio, ¿verdad?, quietamente, y obra, ¿verdad?, en silencio. Y obra, ¿verdad?, sin fanfurrés o sin espectáculo. Así es como obra. Entonces nos da una hermosa enseñanza de que es el Evangelio que penetra y hace la transformación. Es el Evangelio el que lo hace. Y es como nosotros presentamos, ¿verdad?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para que pueda, ¿verdad?, haber una transformación, ¿verdad?, a todo aquel que escucha y que recibe, ¿verdad?, la preciosa semilla. Para que así como la levadura, ¿verdad?, le da seguridad a la masa, ¿verdad?, que sea completa y puedas obtener un pan delicioso. Así es el Evangelio. Así es el Evangelio en la vida del creyente, que te da una seguridad y una paz que te permite, ¿verdad?, que te permite estar en paz y en contentamiento en la vida, ¿verdad?, en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él dijo que nos iba a dar vida eterna. Cristo Jesús. O sea que hoy en día ya estamos viviendo, ¿verdad?, vida eterna. Esto es solo enseñanza a lo que vamos a recibir, ¿verdad?, allá arriba, ¿verdad? Él dijo, yo les doy vida eterna. Y no dice, perecerán jamás, dice. Y dice, y ni nadie, ¿verdad?, los arrebatará de mi mano. Dice, porque mi Padre me los dio. Y mi Padre es mayor, dice, que todos. Nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso fue lo que dijo Cristo Jesús. Esa es la vida eterna. Esa es la seguridad, ¿verdad?, del creyente que habla, ¿verdad?, Juan en el capítulo 10, versículos del 28 al 29, ¿verdad? La seguridad que hay en nosotros como creyentes de que nada nos puede arrebatar de la mano, ¿verdad?, de Dios. Nada, nada. Es por eso, ¿verdad?, que estoy convencido. Es por eso que estoy convencido que el que comenzó, ¿verdad?, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la Escritura, no lo digo yo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y aquel, dice, que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante, dice, de su gloria, con gran, dice, alegría. A único y sabio, dice, Dios nuestro Salvador sea la gloria y la majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos, dice, amén. En el libro de Judas, capítulo 1,
capítulo 1, versículo del 24 al 25. La levadura obra gradualmente y despacio. Pero la levadura obra, pero la levadura es consistente. Y se lleva tiempo, ¿verdad? Para que la levadura, ¿verdad?, leude, ¿verdad?, toda la masa. El seguidor de nuestro Señor Jesucristo puede aprender algo, ¿verdad?, de esta parábola. Que así como la levadura, ¿verdad?, es consistente y se lleva tiempo para que la levadura haga efecto, ¿verdad?, y que sea leudada, ¿verdad?, toda la masa. Entonces el creyente, el seguidor de nuestro Señor Jesucristo, debe de aprender algo de la enseñanza que nos da aquí nuestro Señor Jesucristo, que se va a llevar tiempo para crecer en el Evangelio. Así como un niño, ¿verdad?, crece físicamente, si el creyente recibe el propio alimento o nutrición o alimentación, su vida espiritual, ¿verdad?, va a crecer. Aunque se lleve tiempo, su vida espiritual va a crecer y va a ser consistente y seguro. Cuando este seguidor de nuestro Señor Jesucristo está obteniendo el propio alimento que debe tener, la propia alimentación, nutrición, ¿verdad?, que debe de tener, su vida, ¿verdad?, va a crecer, aunque se lleve tiempo. Pero va a ser consistente y va a ser seguro. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y darnos herencia con todos los santificados. Dice la palabra de su gracia que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificar y darnos herencia con todos los santificados. Procura, ¿verdad?, con diligencia, presentarte, ¿verdad?, delante de Dios, ¿verdad?, aprobado, como obrero que no tiene, ¿verdad?, de qué avergonzarse, que usa bien, dice, la palabra de verdad. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad?, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Entonces, que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. O sea, que nosotros tenemos que venir al estudio bíblico, que nosotros tenemos que venir a la iglesia, que nosotros tenemos que venir a la oración, que nosotros tenemos que también, ¿verdad?, escudriñar la Escritura en nuestra casa, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Entonces, de acuerdo a la Escritura, que aunque se lleve tiempo, el crecimiento es seguro, el crecimiento es espiritual. Entonces, si como creyentes en nuestro Señor Jesús sabemos que se lleva tiempo, tampoco podemos, ¿verdad?, justificarnos, ¿verdad?, de esto y del otro. No, se lleva tiempo, pero debemos de ser persistentes, disciplinados, ¿verdad?, en la obra, ¿verdad?, del Señor. Entonces no hay excusa para no servirle al Dios vivo. No hay excusa, ¿verdad?, para servirle a Dios, ¿verdad?, en el ministerio. No hay excusa, ¿verdad?, tampoco para testificar y ser testigos de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario para la gloria de Dios Padre. Así que, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así debe de alumbrar nuestra luz, dice, delante, dice, de los hombres. Para que vean, ¿verdad?, nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No lo digo yo, lo dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice que presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, o sea, Satanás, dice, se avergüence y no tenga malo que decir, dice, de vosotros, de acuerdo a la Escritura. En Tito, en el capítulo 2, versículo del 7 al 8. Entonces recuerda que la levadura cambia la calidad. Pongan atención. La levadura cambia la calidad.
pero no cambia la sustancia de la masa. Todavía sigue siendo masa. Y todavía así cambia. Entonces recuerda, diciendo esto, gracias. Recuerda que un hombre que recibe el Evangelio todavía sigue siendo hombre. ¿Verdad que sí? Pero es un hombre cambiado. Es un hombre con calidad, de integridad y de carácter. Es un varón de Dios. Entonces recuerden, la levadura cambia la calidad de la masa, pero no va a cambiar la sustancia de la masa, porque todavía sigue siendo masa. Igual el Evangelio al hombre, él va a seguir siendo hombre. El hombre recibe el Evangelio, él va a seguir siendo todavía hombre. Pero cuando hace efecto el Evangelio, lo va a cambiar. Lo va a cambiar, lo va a transformar como un varón de Dios. Por eso el apóstol Pablo les decía a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, dice, viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. En Efesios en el capítulo 4 versículo 24 la Biblia dice: vestido, dice, del nuevo hombre, creado, dice, según Dios, en la justicia y en la santidad, dice, de la verdad. Entonces el Evangelio, ¿verdad?, es poderoso. Dice el versículo 34 y el 35 que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese. Este es el propósito por el cual les hablaba en parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cristo Jesús vino a decirnos que el Evangelio es poderoso. Amén. Que el Evangelio es transformador. Que la palabra de Dios es esperanza. En la palabra de Dios hay esperanza. Y que la palabra de Dios es rápida y poderosa. Que la palabra de Dios es afilada. Que la palabra de Dios, ¿verdad?, penetra, transforma, ¿verdad?, las vidas, ¿verdad?, los corazones, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo hace desde adentro hacia afuera, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la Escritura habla, ¿verdad?, en Hebreos en el capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra, ¿verdad?, de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces la palabra de la levadura nos muestra el crecimiento invisible, pero transformador del reino de los cielos, ¿verdad? Cristo Jesús nos enseña en esta parábola que al igual que la levadura transforma toda la masa desde adentro, así el Evangelio, cuando influye, ¿verdad?, en el hombre, cuando influye, ¿verdad?, allá en el mundo, ¿verdad?, va a cambiar, va a transformar, ¿verdad?, los corazones del ser humano. Y no lo hace, ¿verdad?, de afuera de afuera, no, lo hace de adentro hacia afuera. El único que puede hacer esto es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que lo puede hacer. Traer la convicción en el corazón. El único que lo puede transformar de adentro hacia afuera es Él, nada más. Entonces la levadura es el reino de los cielos, que representa el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio. La gracia de Dios se introduce, ¿verdad?, en la vida humana, en el mundo, para poder transformar, ¿verdad?, por completo. Esa es la obra, ¿verdad?, de Dios. Es la obra profunda de Dios, de transformar. Que aunque sus comienzos parezcan, ¿verdad?, pequeños o invisibles,
su impacto al final está garantizado. Gloria a Dios. Su impacto al final está garantizado. Entonces hoy en día, ¿verdad? Si este grano, ¿verdad?, de mostaza ha caído, ¿verdad?, Buena tierra. ábrele, ¿verdad?, el corazón para que pueda penetrar en tu corazón y pueda revolucionar, ¿verdad?, tu vida y te pongas, ¿verdad?, en reconciliación con Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Que creas lo que Él hizo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Si eres tú, ¿verdad?, que no has tenido una comunión, ¿verdad?, con Dios por medio de su Hijo, no pongas barrera nomás en tu corazón. No pongas obstáculos nomás, ¿verdad?, tampoco en tu corazón. No te abstengas, ¿verdad?, de esta preciosa semilla. Si simplemente permites que entre a tu corazón, va a revolucionar, ¿verdad?, tu vida. Porque en Él hay esperanza. Gloria a Dios. Quizás a lo mejor estás buscando otras fuentes, ¿verdad?, que puedan traer reconciliación, ¿verdad?, en tu vida, o gozo, contentamiento, pero ya te has dado cuenta que nada funciona. Ya trataste, ¿verdad?, de buscarle por todos lados y nada funciona. Yo te garantizo que si tú te reconcilias, ¿verdad?, con Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús, tu vida va a cambiar. Desde el momento que permites que esta semilla penetre en tu corazón, va a revolucionar tu vida y va a haber esperanza. Y vas a tener una paz que pasa todo entendimiento y una seguridad de que Él, ¿verdad?, te ha dado la vida eterna y que algún día, ¿verdad?, lo verás, ¿verdad?, cara a cara. Gloria al Señor. Si eres tú, ¿verdad?, solamente te toma que des un paso, que tomes una decisión y que no pongas obstáculo o barrera a lo que Él, ¿verdad?, quiere hacer, ¿verdad?, en tu vida. Gloria a Dios. Pero si no hay nadie aquí, y si hay alguien aquí, ¿verdad?, que quizás piensa que no puede hacerlo, ¿verdad?, de llevar el Evangelio, sí podemos. Amén. Porque podemos comenzar con nuestro propio testimonio. Podemos comenzar con lo que Él ha hecho en la vida de nosotros. Y haz intencionalmente como la levadura hace. Penetra con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los extraños, intencionalmente. Y deja que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, te use. Porque Él te va a decir qué es lo que tienes que decir. Entonces, intencionalmente. No podemos decir, ¿verdad?, que Dios no nos usa. Dios nos usa a todos. Por eso Él nos salvó, para usarnos. Deja que esa pequeña, ¿verdad?, semilla, ¿verdad?, de frutos, que no sea un obstáculo, ¿verdad? Deja que esa semilla de frutos, porque en final de cuentas es Él el que va a hablar por ti. Si tienes miedo, ¿verdad?, al rechazo, a la inseguridad, ora, ponlo todo en torno a la gracia y sal. Y deja que Él te use, ¿verdad?, de la manera que Él quiere usarte. Deja que Él te use. Y empieza, ¿verdad?, a vivir, ¿verdad?, la vida con paz, con contentamiento, con seguridad, con tranquilidad y sin ningún temor. Porque Él dijo, ¿verdad?, que no va a haber nada que nos pudiera arrebatar de sus manos. Amén. Todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por la enseñanza, Señor. De poder, Padre, ir, Padre, intencionalmente a las calles, a los supermercados, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra comunidad, Señor. Ir intencionalmente y plantar, Padre, esta preciosa semilla, que es tu palabra para la gloria de tu nombre. Padre, líbranos
de todo temor, porque tú no nos has dado espíritu, Padre, de cobardía, sino de amor y de dominio propio, Señor, para poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Líbranos, Señor, también de la inseguridad, en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, haz con nosotros como tú, Padre, quieras, Señor. Padre, te doy gracias, porque tú nos usas, Señor, de maneras diferentes, Señor, y es lo que hace, Padre, la diferencia en tu reino, Señor. Porque tú te glorificas en todo, Padre. La gloria y la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta grande, Padre, enseñanza, Señor.